las unidades 3 y 4 de la materia. Acá, específicamente, trataremos propiamente lo que es la ley especial penal. En los encuentros anteriores, pues, se conoció, se aprendió lo relacionado a la ley, la norma penal, fuentes y los principios que en el proceso penal son importantísimos para el desarrollo del debido proceso. Acá, pues, vamos a entrar en lo que propiamente, y como tiene el nombre de la materia, corresponde a la ley especial penal. Ella tiene, como bien se encuentra en sus clases grabadas, una particularidad en la cual el carácter especial de la ley, en este caso, de la ley especial penal, es que ella, dentro de la composición de la norma, va a marcar un sujeto determinado y un fuero especial determinado. Y ello es lo que precisamente va a conducir a que el objeto de la ley y de las normas que abarcan la misma, pues van a estar determinadas a identificar los delitos, las penas aplicables, de acuerdo a el fuero especial determinado. ¿Y dónde se encuentra precisamente ese fuero especial determinado? Pues en el objeto de la ley. En la diapositiva, como pueden ustedes observar, encontramos una definición de lo que es la ley especial penal. Y primeramente hay que partir que ella no se encuentra en el Código Penal, sino es una ley que se redacta fuera del Código Penal. Pero sin embargo, esta ley, en el momento en la cual, al redactarse, que la misma va a cumplir el mismo procedimiento de la formación de las leyes que tiene establecido la Constitución Nacional con su órgano competente para dictar las leyes, que es la Asamblea Nacional, va a reunir esa serie de normativa. Y precisamente dentro de esa ley especial penal, pues va a corresponder también, van a estar identificados los delitos, las penas y los procedimientos que se apliquen en el momento de que ocurra la transgresión de la norma. Por eso, como se indica en la definición, conjunto de normas jurídicas penales. No se encuentran en el Código Penal, sin embargo, regulan la conducta de personas pertenecientes a ciertos fueros o tutela de bienes o valores jurídicos específicos. Por ello, es que cuando se identifica la norma en que se encuentra en esta ley, pues tiene que tener esa característica. Un fuero especial, un sujeto determinado, y va a tutelar unos bienes o valores específicos. Acá traigo una de las leyes especiales penales que tiene el ordenamiento jurídico venezolano, a diferencia, por lo menos en materia de derecho comparado, en el caso de la República del Ecuador, pues el tratamiento de la ley especial penal es muy diferente, porque allá prácticamente las leyes sí se encuentran en un código establecido, que es el Código Penal Integral. En Venezuela, pues el legislador ha sido mucho más amplio y a determinados fueros especiales, pues se ha dedicado a la elaboración de una ley especial penal. En este momento, pues voy a tomar una de ellas, que es la Ley Penal del Ambiente. Una ley penal que, es más, incluso creada en su primera redacción, en su primera aprobación en 1992, con una reforma que se hizo en el 2012. Y precisamente cuando analizamos el artículo 1, que por lo general en todas las leyes, pues el artículo 1 indica el objeto de la misma, ahí encontramos precisamente lo específico que indica la definición: el fuero, la conducta y la tutela de los bienes.
Cuando la norma indica lo siguiente: la presente ley tiene por objeto tipificar como delitos aquellos hechos que violen las disposiciones relativas a la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, y establece las sanciones penales correspondientes. Asimismo, determina las medidas precautelativas de restitución y de reparación a que haya lugar. Interpretando desde el punto de vista hermenéutico lo que corresponde el objeto de la Ley Penal del Ambiente y lo que indica la norma específicamente el artículo 1, pues tenemos primero que los sujetos en la cual determina la norma son aquellos que abarcan cuando se comete la conducta delictuosa. ¿Cuál es esa conducta delictuosa? Esa conducta delictuosa está en alterar la conservación del mejoramiento ambiental. Y precisamente el fuero por el cual abarca esta ley, pues tiene que ver con los actos que atentan a la naturaleza, con lo que tiene que ver con conservación, tanto de la parte del medio terrestre, aéreo, el aire, el suelo, las aguas, en fin. Cuando esa conducta delictuosa que realiza ese determinado sujeto, naturalmente, la persona, el imputado, sobre ese fuero, que es sencillamente esa conservación que tiene que ver con el aire, con el suelo, con las aguas. Y precisamente cuando hace esa conducta, altera esa conservación, esa preservación de esos bienes que comprende el ambiente, pues ahí es donde precisamente esas normas jurídicas van precisamente a tutelar cuáles son los bienes y valores jurídicos específicos, pues todos aquellos que compone el medio ambiental: suelo, aire, aguas, ecosistema. Hasta ecosistema, ahí entra lo que es flora, fauna silvestre, es decir, todo eso por el cual tiende a tutelar y proteger, en el caso específico, esa conducta delictuosa, el fuero, que precisamente tiene que ver con la materia ambiental. Entonces, ahí tenemos esa característica específica. ¿Por qué surgen estas leyes especiales penales? Bueno, muchas veces el Código Penal, aunque en un primer momento puede tener normas que tengan con la naturaleza, pero es tanto el daño que se comete, es tanto la alteración que ocurre con el medio ambiente, que el legislador ha considerado necesario crear una norma por el cual no solamente se determinen los delitos de las penas, sino también el procedimiento a seguir cuando se transgrede ese fuero, que es el bien específico ambiental, sea el aire, sea el suelo, sea en las aguas, el ecosistema, etc. La importancia: al ser dictadas por la Asamblea Nacional, las mismas relacionan con delitos y tienen características específicas. A su vez, tanto los sujetos tienen características propias de los delitos establecidos en la ley penal especial. Es decir, esta ley especial penal va a tener las características como la ley penal en general, como la norma penal general. El delito tiene que establecer las penas, las partes que intervienen y el procedimiento a seguir. En cuanto a las características en la cual tienen estas leyes especiales penales, tenemos en primer lugar materia específica. Por eso, nombre especial, tiene una materia específica. Que en la diapositiva, pues tenemos que cuáles serían esas materias específicas.
el caso de la corrupción, el llamado delito contra la malversación de fondos, el peculado, precisamente actos que tienen que ver con los dineros públicos. Hurto y robo de vehículos automóviles tiene que ver con un bien específico que son en este caso los vehículos. La ley penal del ambiente, todo lo que tiene que ver con los bienes de la naturaleza, del ecosistema. Delitos urbanos, todo lo que tiene que ver con los urbanismos en la cual pues se cometen muchas veces alteraciones que aquí puede también entrar incluso los bienes de la naturaleza. Armas y explosivos, que esta es precisamente una de las leyes todavía más antiguas que existen, porque es una ley que incluso tiene su aprobación desde el gobierno del presidente López Contreras. Ley sobre delito de contrabando, cuando precisamente pues se evade el pago de la tributación cuando ingresa bienes y servicios a la República. Los ilícitos cambiarios, que ya esta ley se encuentra derogada, como bien hemos sabido, esta ley pues fue una ley que estuvo vigente casi por 10 años, desde el año 2007, cuando entró en Venezuela de nuevo el control cambiario, hasta hace unos 2 años acá, donde prácticamente por medio del acto realizado por esta Asamblea Constituyente, pues se derogó la ley de ilícitos cambiarios y ahora pues el uso de las divisas ya se está haciendo de manera pública y notoria. Bueno, prácticamente ya es moneda oficial, aunque todavía no está con el decreto respectivo, el uso para las actividades de comercio, sobre todo las actividades de transacciones en el ámbito comercial, el uso de la moneda del dólar. Ley especial de víctimas y testigos y demás sujetos. Esto más que todo es una ley cuando se llevan a cabo los procesos penales. Entonces, esas son las materias específicas. Ve, estas leyes tienen una materia que va directamente hacia una rama determinada, quien sea de acuerdo al delito, a ese fuero que fue atacado y a los bienes que se deben tutelar. Es un objeto individualizado, determina y contiene delitos, penas, procedimientos, sigue igualmente los principios constitucionales, las normas establecidas en la Constitución para la elaboración de las leyes. Tiene especificado, se sigue igualmente el principio del nullum crimen, nullo pena sine lege, es decir, ahí se establecen los delitos que van a ser sancionados establecidos en la ley penal, e igualmente las penas que se van a aplicar tienen que estar igualmente especificadas en esa ley especial penal. Y en cuanto a las clases de leyes especiales, pues se tocan dos clases específicas. Primero, el sentido propio, que tiene que ver con la aplicación de los delitos y las penas, como sucede en toda norma penal. La ley se establece, ella tiene que establecer los delitos e igualmente las penas para que ese acto delictivo, ese procedimiento y igualmente ese resarcimiento que persigue la ley penal del orden infringido tiene que estar tipificado y establecido en la ley. Y está también las leyes en sentido impropio, que son leyes en la cual, pues además de tener el rango penal, también pueden tener un rango de ser vinculantes a otras materias, como puede ser la materia administrativa, la materia mercantil, la materia hasta civil, por lo menos en el caso de los delitos urbanos. Bueno, los delitos urbanos generalmente tienen que ver con todo lo que tiene que ver las normas de urbanismo. Esas normas de urbanismo, pues son normas que se establecen tanto en la materia administrativa como en la materia civil. Entonces, en un sentido impropio, pues ellas también pueden perseguir una aplicación de la norma para precisamente resolver asuntos
en este caso de carácter civil, en el caso de los delitos urbanos, en el caso de la ley contra la corrupción. Bueno, la ley contra la corrupción, pues precisamente es producto de la malversación de fondos, del peculado, de lo que es la actuación desde el punto de vista irresponsable de la función pública, de la actividad administrativa. Pues esta es una ley que, a pesar de cometer el hecho punible, como lo es la malversación, el peculado, pues tiende a que precisamente desde el punto de vista del derecho administrativo, pues la función pública se lleve a cabo de manera impecable, que es lo que muchas veces pues se espera en los países, porque uno de los grandes males que tenemos por lo menos, y Venezuela pues nunca ha escapado de ello, es la corrupción. La corrupción es lo que precisamente ha generado que Venezuela y gran parte de Latinoamérica pues viva todos estos problemas, y más que todo lo estamos viendo con la pandemia, con esta pandemia del COVID-19, que en realidad pues bueno, tiene verdaderamente preocupado a todo el mundo, y más que todo a Sudamérica. Sudamérica se está convirtiendo en un epicentro prácticamente de la proliferación del COVID. Aparte de que, bueno, el sistema de vacunación pues ha sido bastante lento. Los países han comenzado a vacunar, pero no con la agilidad como se esperaba, pues por un lado, pues muchas veces hasta estos temitas de las vacunas y eso, pues terminan hasta convirtiéndose en actos de corrupción. Dios quiera que ya Venezuela, pues, por ahí sigan llegando vacunas, así sigan aplicándose la vacunación, y desde el punto de vista lo más humano posible, porque se está pidiendo no solamente a nivel de las autoridades sanitarias, lo está pidiendo la iglesia, lo está pidiendo todas las comunidades para poder verdaderamente erradicar esta terrible emergencia sanitaria que ha azotado a todo el mundo. Entonces, ahí tenemos en el caso de la ley contra la corrupción, que tiene un sentido impropio, porque además de tener el sentido penal, pues es precisamente, tiene un carácter administrativo, que se establece precisamente ¿para qué? Para mejorar lo que es el ejercicio de la función pública de quienes ejercen esta actividad. En este caso, el sujeto determinado pues es el funcionario público, y se aplica es cuando está en el ejercicio de la función pública. Ahí es donde precisamente nace el delito. Tenemos el caso de hurto y robo de vehículos. Bueno, en la parte penal está más específico. La ley penal del ambiente pues tiene, además del carácter propio de los delitos y las penas en el carácter penal, está la parte impropia, porque ello implica materia tanto ambiental, administrativo, y por ahí hasta un poco la materia civil. El contrabando, pues acá también materia administrativa, los delitos de quiebra que se encuentran precisamente en el Código Penal, los ilícitos cambiarios, bueno, como le dije, ya esta ley está derogada, y la ley especial de víctimas y testigos y demás sujetos, en la cual se aplican cuando se llevan a cabo el proceso penal. Entonces, esta ley en sentido impropio, pues además de establecer los delitos y las penas, tienen también vinculación otras materias, que puede ser materia penal, materia administrativa, materia mercantil, materia civil y hasta la materia ambiental. Y en cuanto a las normas que actualmente pues se encuentran en cuanto a las leyes penales especiales, bueno, como ustedes lo ven en la diapositiva, ya se las he mencionado, tenemos estas leyes. Por ahí pues también se puede tocar la ley contra los delitos informáticos, también se puede tocar la ley contra la violencia de género, es decir, que son específicos en este caso, y cómo no, podrá salir en algún momento, y esto ya no será solamente Venezuela, sino todos los países, leyes que verdaderamente controlen el ejercicio de la actividad, sobre todo de investigación y de experimentos, para que no se vuelva a producir una situación como lo del COVID. Porque
siempre la ciencia es muy importante, sobre todo para el desarrollo de los pueblos en la humanidad. Lo que no se puede estar haciendo experimentos en la cual conlleve a que se afecte todo el mundo. Y eso pues fue lo que sucedió con este virus que lo llaman coronavirus, COVID-19, que prácticamente por un descuido en la realización de determinados experimentos, pues llegó a contaminar a todo el planeta y fíjense en la situación que estamos. Entonces, muchas veces esos son actos que se tienen que vigilar para que dentro de unos años el mundo no vuelva a vivir una situación de estas. Bueno, de mi parte, pues esto es todo el material que corresponde a la materia de leyes especiales penales de la maestría de Derecho Procesal Penal. Con respecto a la evaluación de esta materia, pues, y en la unidad 3 y 4, que ya propiamente estamos con las leyes especiales penales, sí me gustaría por lo menos en la unidad 3, que es precisamente un informe, bueno, la descripción de lo que es la ley y sus características y todo. Y en cuanto a la unidad 4, que se está pidiendo una especie de trabajito, pues más que todo ahí sería muy esquemático, muy esquemático. Solamente lo que sí me interesa es el nombre de la ley, la vigencia, es decir, el año en que entró en vigencia, y su publicación en la Gaceta Oficial. Eso es lo que más que todo me interesa, porque los contenidos de la ley, pues eso prácticamente casi todas tienen una aplicación muy similar. La única diferencia es el objeto. Bueno, unas se dedican a la corrupción, otras al hurto, otras al ambiente, las armas, los contrabandos, las víctimas, la violencia de género. Bueno, cada quien dentro de la rama del derecho penal en la cual más se especifique. Ahí es donde uno más que todo la aplica, es para ese momento. Quien trabaja más que todo con la administración pública, pues la ley de la corrupción siempre la va a utilizar, además del Código Procesal Penal, que sería en muchos casos fuente supletoria, y así sucesivamente. Y en cuanto al derecho comparado, como ustedes lo ven en su diapositiva, bueno, en el caso de la República del Ecuador, pues allá son como más específicos. Allá sí no tienen ese trabajo legislativo como sucede aquí en Venezuela, que aquí en Venezuela sale determinada materia o se presenta determinada situación y una ley, sobre todo en el caso penal. Allá sí han respetado mucho, han seguido mucho lo que es el principio de la codificación y casi tratan de, en un solo texto, tener todas las leyes, y es más, hasta estas mismas materias especiales penales. Las tienen en el Código Orgánico Integral Penal. En Venezuela aquí somos más expeditos en esa materia. Bueno, casi tenemos una similitud con lo que fue la República Romana, en la cual pues a cada situación que se presentaba de alteración social, pues se aplicaba la creación de una norma, la creación de una ley, y de ahí, bueno, solucionar la situación de acuerdo a esa ley creada. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud de las personas que hasta este momento, los colegas que hasta este momento están participando, pues estoy a su disposición para aclarar la situación, o hasta el momento está la cuestión clara. En cuanto a la actividad de la evaluación, ya les dije, la que es la unidad 3, sí, la transmisión de todo lo que es la ley penal especial, su procedimiento, todo eso. Y en cuanto a la 4, ahí lo más práctico sería en base a cuadros sinópticos. Pero ¿qué es lo que me interesa? Ese cuadro sinóptico es la fecha de publicación en la cual entró en vigencia la ley y el número de la gaceta por el cual entra en vigencia esa ley. Porque nosotros ya aprendemos desde que uno comienza a estudiar la carrera de Derecho, de que toda ley entra en vigencia cuando es publicada en la Gaceta Oficial. Ese es el número de gaceta que en realidad me interesa. Ahí es lo que realmente quiero que ustedes pues tengan ese
esa manera de presentar la evaluación. No es describirme todas las normativas, la ley de corrupción y de la ley, porque eso son verdaderamente cuestiones que uno mismo pues las utiliza en el momento en el cual tiene el caso. Y a veces lo que más que todo nos interesa es el objeto, si está dentro del supuesto de la transgresión de la norma y el procedimiento, que es lo que se aplica cuando se acude a la instancia jurisdiccional. Bueno, en sí la materia y estos dos temas, pues son sencillamente normas que tenemos que tener presentes, tenerlas en nuestro trabajo, porque en cualquier momento, pues, se pueden presentar. De repente, bueno, dentro de lo que más tiene en el caso del ejercicio del derecho penal, bueno, mayormente se presenta que homicidio, hurto, robo, pero con relación a esta materia específica, pues más que todo se dan es de acuerdo al campo de trabajo y al interés público que el mismo tenga. Porque por lo menos en Venezuela, a pesar de que existen y uno mismo, pues dentro de su estudio profesional y dentro de su mejoramiento profesional, pues ha trabajado con estas leyes. Muchas veces en la práctica la situación pues se ve de manera muy diferente, por lo menos en el caso de la ley penal del ambiente. Y lo digo por mi experiencia personal, porque además de conocer la norma penal en general, pues tengo un estudio en gerencia ambiental. En realidad, pues muchas veces, cuando se ve si hay respeto, ¿no?, a las normas ambientales, pues muchas veces pareciera que el ambiente es una de las materias que poco dolientes tiene. Y por eso vemos lo que sucede en el mundo. De repente ahorita tenemos una especie como de tregua en cuanto a la contaminación ambiental. Por un lado, claro, con esto del confinamiento y la suspensión de muchas veces de vuelos y del movimiento del tráfico vehicular, pues sí, pareciera que como que la naturaleza entró en un breve descanso, o sea, volvió ella de nuevo como a recuperarse. Pero mientras el progreso de los pueblos siga avanzando, pues siempre las normas del ambiente van a ser como para algunos casos hasta incómodas, porque naturalmente si se desea el progreso, si se desea que haya más y más y más y más productos de consumo, pues eso poco a poco pues va a ir alterando el ambiente, y por eso lo que sucedió con el efecto invernadero, el calentamiento global, que ello ha sido producto precisamente de el progreso que se generó en la humanidad y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Ok. De todas maneras, para los que van a seguir igualmente el video, siempre van a tener unos días de prórroga. Por lo menos voy a revisar de nuevo la lista de los participantes con respecto a lo que es a la primera y segunda actividad, en la cual la primera actividad pues ya tiene su fecha de vencimiento. Vamos a ver si hay una posibilidad de extenderlo por lo menos unos 5 días más para que el resto del grupo pues presente la actividad. Con respecto a la segunda, bueno, hay todavía un primer momento hasta el 20 de abril. Bueno, aspiro de que ya las actividades sean montadas. E igualmente pues haré el mismo seguimiento con respecto a la actividad 3 y a la actividad 4. Bien, si no tenemos preguntas, no tenemos ya inquietudes y que todo está claro, pues déjeme de mi parte pues darle las gracias a la participación de ustedes. En realidad pues esta es una materia que es bastante interesante, bastante bonita, hasta fácil para entenderla, y mis deseos es que ustedes logren pues la culminación de su estudio,
tengan para el próximo año ya su magíster y bueno, seguir con la labor que nosotros hacemos como abogados y más que todo como abogados litigantes de que se aplique el imperio de la ley, que es precisamente lo que hace que las soluciones se den. Aplicando la ley, aplicando la norma, pues las soluciones se van a dar de una manera más efectiva, más segura y sobre todo pues las sociedades se van a desenvolver mucho mejor. Siempre la ley tiene que ser el norte, la ley tiene que ser el mecanismo por el cual se den la solución a los conflictos y a las situaciones que se presentan en la sociedad. Eso es lo que debe prevalecer, debe imperar y no buscar situaciones muchas veces al margen de ello y sobre todo soluciones al margen de ello que a la hora de la final nunca van a terminar resolviendo el problema. Siempre el problema va a quedar ahí, el conflicto va a quedar ahí y puede tener una paralización, pero luego se vuelve y se revierte y seguimos con esa misma situación en la cual pues va a ser siempre de nunca acabar. Bueno, entonces de mi parte pues fue un placer haber tenido esta experiencia de la materia con ustedes y en otra oportunidad pues estamos aquí a la orden desde el IEPSI, un instituto que de verdad nos ha abierto las puertas a nuestra preparación profesional y sobre todo pues seguir cada día mejorando como profesionales del derecho que somos, porque somos verdaderamente los que podemos contribuir a que nuestro país siga adelante, eche adelante y una vez que esta pandemia ya haya cesado, porque tarde o temprano tiene que esto terminar, esto no puede durar toda una vida, seguir con el mejoramiento de Venezuela. Bueno, de mi parte, muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Buenos días.